Muy buenas tardes, mi nombre es Diana Rodríguez Espera, soy técnica en radiología y imágenes diagnósticas. Me considero una persona muy activa, proactiva, que puede trabajar en equipo, con facilidad de solucionar en momentos de crisis, de problemas, de dificultad, con buena actitud, responsable, puntual, muy integral en trabajo. Que espero crecer no solo profesionalmente en esta empresa, sino también personalmente como persona, como compañera de trabajo. Para empezar, quiero hablar qué es una fuente. Es un instrumento que utilizamos principalmente para la detección de imágenes radiológicas de alta resolución y calidad, y lo mejor es que es tiempo real. Generalmente lo utilizamos en el ámbito quirúrgico, que nos permite mostrar el progreso de la cirugía en cualquier punto o en algún procedimiento. Se utiliza para obtener imágenes radiológicas o fluoroscópicas portátiles sin desplazar el paciente del departamento de radiología. Los OPC hay móviles se utilizan en múltiples procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos, de intervención realizadas por radiología, urología, neurología y ortopedia generalmente, como la reparación de aneurismas cerebrales, implantación de macropasos cardíacos, reemplazo de cadera, reducción de fracturas, reparación de aneurismas cerebrales, extracción de cuerpos extraños, tanto diagnósticos como terapéuticos. Lo que más nos de su gran utilidad es la importancia de su diseño. Es un tamaño adecuado, facilidad de uso, seguridad para el paciente y personal que lo opera. No olvidemos que el arco en C es un tubo curvo. No olvidemos que el arco en C es un tubo curvo liviano con un sistema de rayos X en un extremo y en el otro un identificador de imagen. Se diseña de manera que se puedan realizar acciones isocéntricas y movimientos lineales y de rotación que permitan su adecuado posicionamiento ante un paciente mientras permanece quieto. Una de las ventajas del arco en C es la capacidad de rotación de imagen digital sin radiación. Programas para cálculos, administración de dosis específicas según la localización anatómica que se desea, sean huesos, una extremidad, pelvis, columna, corazón, toras, imágenes mecánicas, diámetro grande del paciente, no importa. La fluoroscopia pulsada con la posibilidad de mantener la última imagen captada en el monitor sin necesidad de tener que activar la emisión de rayos X. Entonces nosotros tomamos una imagen que da la pantalla y podemos realizar la nueva imagen y podemos irlas comparando o el personal que esté a cargo. El cálculo de dosis acumulada del paciente, entonces sabemos cuánto tomamos realizado, qué cantidad de irradiación y la posibilidad de las buenas formas de irradiación o de fluoroscopia con la mitad de dosis necesarias. Quiero hablar sobre las ventajas del arco en C. Una de sus principales ventajas es el uso ergonómico, ya que su versatilidad, el paciente no debe ser movilizado hasta ningún momento hasta la área de radiología. Lo anterior brindando una gran comodidad tanto al médico como al paciente, contando con dos monitores digitales que permanecen las imágenes de alta calidad y en tiempo real. Su diseño permite la detección de radiografías en ángulos imposibles para un dispositivo convencional que no tiene la facilidad de movimiento. También nos permite una mayor precisión en la cirugía o bien corroborar resultados después de la intervención. Se opera bajo un nivel más bajo de precisión de la resolución de los pacientes que un equipo convencional. Hay que saber que varias clases de teclados. Hay el arco en C fijo, que como su nombre lo dice, es fijo. Es un nombre que se utiliza para la toma de imágenes de rayos X en un solo lugar. Entonces, el paciente debe ir hacia ese lugar. Está el arco en C móvil o portátil, que es el que podemos llevar hasta donde está el paciente y facilitar así la toma de imagen. O está el arco en C motorizado, que es de la última tecnología, que se puede desplazar por encima del paciente sin tener que mover el paciente. Eso es para personas con traumas que están en UCI o que es muy difícil su movilidad. De otro asunto que quiero hablarles es sobre la angiografía. Es un procedimiento diagnóstico que se utiliza para visualizar el sistema vascular del cerebro. Se realiza mediante la inserción de un catéter en una arteria de la pierna, específicamente la línea cuello y luego se hace avanzar el catéter a través del sistema arterial hacia el cerebro. Una vez el catéter se encuentra en el cerebro ubicado, se intenta un medio de contraste que permite visualizar las arterias cerebrales. Bueno, no hay que olvidar que el paciente de una preparación específica requiere ayuno al menos de 8 horas antes del procedimiento. Debe informar al médico tratante si toma habitualmente y qué tipo de medicamentos toma. Es recomendable que lleve su historia clínica impresa o digital, imágenes diagnósticas, radiografías, resonancias, ecografías, todo lo que tenga que le pueda ayudar al paciente. Si tiene resultados laboratorios TP o INR que hayan practicado, obviamente en el último mes. Debe tener una componente mayor de edad, que tenga la capacidad de decisión, traer ropa cómoda. Es importante informar si tiene algún síntoma respiratorio, fiebre, sospecha de COVID. Al llegar el personal esencial indicará cuándo retirar su ropa, de retirarse accesorios, todo lo que tenga, si tiene prótesis dental debe retirarla. Y antes del procedimiento se le canalizará dos accesos venosos para la administración de medicamentos durante el examen. No debemos olvidar que es importante explicar al paciente el procedimiento para que esté más tranquilo, se sienta más seguro de lo que vamos a realizar. Entonces debemos explicarle al paciente que es un estudio radiológico de la circulación cerebral que se realiza mediante cateterismo con el fin de estudiar de manera objetiva diferentes patologías, pueden ser cervicales, faciales o cerebrales, puede ser un tipo de tumor tumoral o vascular, conocer de manera determinada su composición y por consiguiente tomar una terapéutica adecuada para cada caso particular. La panangiografía es un estudio que se realiza en una sala de hemodinamia bajo emisión de rayos X con fluoroscopia, radiación continua controlada y la aplicación de un medio de contraste intraarterial con el fin de explorar las cuatro arterias principales que van hacia el cerebro, como la arteria vertebral derecha, la arteria vertebral izquierda, la arteria carótida interna derecha, la arteria carótida interna izquierda, para identificar anomalías tales como aneurismas, malformaciones, enfermedades como la aterosclerosis. En algunos casos incluye también el estudio de otras arterias como la de la cara a la cervical, que vean estructuras en el cuello como la arteria carótida externa derecha, la arteria carótida externa izquierda, el tronco cervical, el tronco cervical derecho y izquierdo. Bueno, ¿en qué consiste? Consiste en colocar al paciente en posición de cúbito dorsal. Se le realiza con el paciente normalmente despierto bajo condiciones de aceptación en el área de trabajo, pierna o brazo. Se realiza una punción arterial y se coloca un introductor arterial que sirve como vía de entrada al sistema arterial. En el primer lugar se introduce un catéter diagnóstico y una guía. Se navega por el sistema arterial ascendiendo en contraflujo hasta localizar un arco aórtico con las siguientes arterias del cuello que van hacia el cerebro. No olvidemos que es un procedimiento mínimamente invasivo para el estudio de circulación cerebral y de cuello que se realiza a través de una pequeña punción en la ingle o en el brazo. Y se utiliza una sustancia que permite ver los vasos con los rayos X. Eso es un contraste que se intenta a través de un tubo delgado vía cateterismo. Bueno, en este estudio se busca problemas de circulación y flujo cerebral como aneurismas cerebrales, estrechez o estenosis carótida, físulas arteriovenosas, malformaciones arteriovenosas, trombosis venocerebral y todo lo que tenga que ver con la parte circular cerebral. Bueno, a continuación vamos a hablar de qué es terapia vascular. Los tratamientos vasculares intracraniales utilizan la guía por imágenes como por ejemplo la resonancia magnética o la angiografía. Estos estudios usan un catéter para mejorar o bloquear el flujo de sangre en las arterias y las venas del cerebro o para administrar radioterapia focalizada. Son menos invasivos que la cirugía abierta pueden ayudar a aumentar las posibilidades de recuperación del paciente con derrame cerebral isquémico agudo. Bueno, ¿en qué consisten los tratamientos vasculares endocraniales? Los tratamientos endocraniales son procedimientos de invasión mínima que, dependiendo de la condición del paciente, involucran la navegación interna de los vasos sanguíneos del cuerpo con un catéter guiado por imágenes para tratar condiciones vasculares que afectan a los vasos endocraniales. Las técnicas incluyen varias clases. Hay la terapia endovascular, que se refiere a tratamientos precisos que incluyen la navegación de vasos sanguíneos internamente con catéter como quartz. Está la embolización, que es un material sintético sólido o líquido llamados agentes embólicos. Son sustancias que a través de un catéter dentro del vaso sanguíneo o de una anomalía para prevenir el flujo de sangre hacia un área específica. Agentes embólicos comúnmente usados incluyen bobinas, partículas de alcohol polivinílico y agentes líquidos que endurece, pegamento NVCA o ONIX. Agentes líquidos que esclarecen los vasos sanguíneos, alcohol, microferas y GEFOA. La administración de drogas, los medicamentos son administrados en forma muy precisa, a través de un catéter o lugares muy específicos del cerebro a través de vasos sanguíneos. Estas drogas pueden incluir agentes trombólicos para disolver coágulos, drogas para relajar los vasos sanguíneos con espasmos o drogas quimioterapéuticas como para el cáncer. La administración del aparato son implantados en forma temporal o permanente que son ubicados a través de un catéter. ¿Qué clase de catéter? Los STEM son tubos pequeños usados para abrir los vasos sanguíneos y direccionar el flujo de la sangre o estabilizar otros aparatos tales como las bobinas. Los balones son aparatos usados para abrir vasos sanguíneos, la angioplastia puede ser un ejemplo de este, o para asistir en la ubicación de otros agentes embólicos o aparatos. Las bobinas, que por las que nombré anteriormente, son aparatos que bloquean el flujo sanguíneo. Las bobinas son más comúnmente usadas en tratamientos de aneurismas endocraniales. Y hay removedores mecánicos que son de sistema de aspiración, son usados para remover coágulos o aparatos embólicos o residuos de los cigarros. Es como una aspiración, más o menos.
Este procedimiento es generalmente utilizado en la radioterapia estereotáctica. En la radiocirugía estereotáctica es una forma precisa de radioterapia que usa rayos X altamente focalizados para eliminar vasos sanguíneos anormales. Algunos usos más comunes de este procedimiento son para bloquear vasos o una anormalidad en vasos sanguíneos. Comúnmente enfermedades incluyen malformaciones arteriovenosas, que es normalmente un enredo de vasos sanguíneos dilatados que interrumpen el flujo normal de sangre del cerebro, o fístula arteriovenosa, que es una conexión anormal o pasaje entre una arteria y una veina, y el aneurisma intercraneal, la evaginación de la pared de una arteria del cerebro que puede romper y sangrar abundantemente. También se utiliza para tumores con flujo sanguíneo excesivo. Así logrando también ser usados para mejorar el flujo sanguíneo con tratamiento de derrame cerebral agudo, apertura de vasos sanguíneos de vaso para prevenir derrames cerebrales o el tratamiento de espasmos vasculares. ¿Cómo se debe preparar el paciente para este procedimiento? Antes del procedimiento, el médico debe mandar a analizar su sangre para evaluar su función renal y determinar si su sangre se coagula bien, normalmente. También se debe informar al médico si el paciente toma medicamentos anticoagulantes como la aspirina u otro medicamento. Debe decirle al preguntar al paciente si tiene enfermedades recientes o problemas con la salud, si está embarazada, si no está embarazada, recibir instrucciones específicas sobre la forma que preparar, si tiene cualquier cambio que tuviera que hacer en el cronograma, no utilizar medicamentos, llevar ropa holgada, llevar un acompañante. Puede ser que se puedan utilizar anestéticos locales o anestesia general. Y debemos informar que estamos manejando material de contraste. Ahí se debe indicar que debe tomar lo que hablaba, aspirinas, antiinflamatorios o que no se usan los esteroides. ¿Cómo es el procedimiento este examen? Para la terapia endovascular por embolización se usan imágenes, tomas de imágenes de rayos X y imágenes de contraste para visualizar los vasos sanguíneos. El neuroradiólogo de intervención inserta un catéter a través de la piel dentro de los vasos sanguíneos y lo desplaza hacia el sitio de tratamiento. Entonces, un aparato o material sintético llamado agente embólico se inserta a través de un catéter y se proporcionará dentro del vaso sanguíneo aneurisma o malformación donde ya sea permanentemente, causando el bloqueo del flujo sanguíneo. En caso de aneurismas cerebrales, que se tratan comúnmente con aparatos llamados bobina, el cual corresponde con la formación de coágulos sanguíneos alrededor de la bobina, que ayuda a bloquear el flujo de sangre hacia el abultamiento o pasaje y evitar la ruptura o goteo del aneurisma. La radiocirugía estereotética es una forma altamente precisa de radioterapia, usada prioritariamente para tratar tumores y otras anormalidades del cerebro. ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento? Antes de, se debe realizar un ultrasonido por tomografía o por resonancia magnética. El paciente estará en la camilla, el médico o enfermero conectará monitores controlando el latido cardíaco, la presión, y el médico enfermero colocar una línea intravenosa en una vena de la mano o el brazo para administrar un sedante. Este procedimiento se puede utilizar una sedación moderada, no requiere un tubo para respirar, sin embargo, algunos pacientes podrían requerir anestesia general. Luego se esterilizará el lugar del área del cuerpo donde se insertará el catéter y cubrirá esta área con una gasa quirúrgica. El médico le hará una pequeña incisión en la piel para ubicar la embolización con catéter usando la guía por imágenes. Es un tubito plástico largo, angosto y hueco, es insertado a través de la piel dentro de los vasos sanguíneos y desplazando hasta el sitio de que se va a tratar. La embolización de aneurismas cerebrales y formación arteriovenosa se usa la guía por imágenes, un catéter es igual a un tubo plástico fino hueco que es insertado a través de las piel. Para concluir, los beneficios y los riesgos. Los beneficios del examen, que no es necesariamente incisión quirúrgica, solo es un pequeño corte que no necesita suturas, es un punto que cierra solo. La embolización con catéter es una forma altamente efectiva de controlar el sangrado, específicamente en situaciones de emergencia. La embolización es mucho menos invasiva que la cirugía convencional. Como resultado, hay menos complicaciones y la estadía en el hospital es relativamente breve. A menudo solo se le da una noche anterior al procedimiento y la pérdida de sangre es menor que en el tratamiento de cirugía tradicional y no hay incisión quirúrgica obvia. Este método puede ser usado para tratar tumores o malformaciones vasculares que no pueden ser removidas quirúrgicamente o que involucran un mayor riesgo si se intenta hacer cirugía. El uso de bobinas desmontables para cerrar un aneurisma o un agente embólico líquido en caso de una malformación arteriovenosa es altamente efectivo para prevenir el sangrado y aliviar síntomas. La embolización es un tratamiento para aneurismas cerebrales y fístulas que fueron previamente consideradas inoperables. Este procedimiento es más para reparar aneurismas. Un beneficio adicional es la pérdida mínima de sangre. ¿Cuáles serían los riesgos? Los riesgos son muy bajos. Una reacción alérgica al material de contraste, dolor en la incisión y cualquier procedimiento que coloque un catéter conlleva varios riesgos. Los mismos incluyen el daño al vaso sanguíneo, hematomas o sangradura en el sitio donde se coloca la aguja. ¿Qué es una CB? Es un accidente cerebrovascular. Es un accidente que sucede cuando normalmente el flujo de sangre a una parte del cerebro se detiene. Algunas veces se denomina como ataque cerebral. Si el flujo sanguíneo se detiene por pocos segundos, el cerebro no puede recibir nutrientes de oxígeno. Las células cerebrales pueden morir y la causa del daño puede ser permanente. Un accidente cerebrovascular se presenta cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe causando sangrado dentro de la causa. ¿Qué le puede causar? Hay dos tipos principales de accidentes. Tenemos que diferenciar. Uno es el accidente cerebrovascular isquémico y el otro es el accidente cerebrovascular hemorrágico. El accidente cerebrovascular isquémico ocurre cuando un vaso sanguíneo que irriga sangre al cerebro resulta bloqueado por un coágulo de sangre. Esto sucede de dos maneras. Se puede formar un coágulo en una arteria que está muy estrecha. Esto se denomina accidente cerebrovascular trombólico. Un coágulo de sangre se puede desprender de otro lugar de los vasos sanguíneos del cerebro o de alguna parte en el cuerpo trasladándose desde el cerebro. Esto se denomina embolia cerebral o accidente cerebrovascular embólico. Es decir, puede haber un embolia cerebral o un coágulo de sangre que va viajando desde la piel. Los accidentes cerebrovasculares isquémicos también pueden ser causados por una sustancia pegajosa llamada placa que puede taponar las arterias. Un accidente cerebrovascular hemorrágico ocurre cuando un vaso sanguíneo de una parte del cuerpo se debilita y se rompe. Esto provoca que la sangre se escape hacia el cerebro. Algunas personas tienen defectos en los vasos sanguíneos del cerebro que hacen que esto sea más probable. Estos defectos pueden incluir un aneurisma, malformaciones arteriovenosas, angiopatías cerebrales amiloides, la presión arterial alta, frecuencia cardíaca irregulares, diabetes, antecedentes familiares, colesterol muy alto, aumento de la edad, especialmente origen étnico. Las personas de raza negra son altamente probables de tener ACVs, la obesidad, historia de accidentes cardiovasculares en la familia, personas que tienen una enfermedad asociada a problemas vasculares, personas que tienen hábitos o un estado de vida malsano, personas con mala circulación, mujeres que toman píldoras anticonceptivas, las mujeres que tienen embarazo tienen mayor riesgo durante el embarazo por las hormonas, mujeres que toman terapia de reemplazo hormonal, persistencia del agujero oval. Bueno, ahora vamos a hablar de síntomas o cómo saber si alguien o nosotros tenemos un ASV. Bueno, tenemos que tener en cuenta que su nombre dice un accidente, muchas veces da sin aviso, de manera súbita y sin aviso. Depende de qué parte del cerebro se daña. En algunos casos es posible que una persona no se dé cuenta que tiene una actividad cerebrocardiovascular. O los síntomas pueden ocurrir intermitentemente durante el primer o segundo día. Los síntomas por lo general son más graves cuando el accidente cerebrocardiovascular acaba de suceder, pero pueden empeorar lentamente. Si el accidente es causado por sangrado en el cerebro, se puede presentar un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza fuerte, es un dolor de cabeza que empieza repentinamente y en vez de disminuir puede ser intenso, puede ir aumentando. Se puede empeorar la concentración boca arriba, puede despertarlo si está dormido. Es posible que empeore cuando se cambia de posición o cuando uno se acaba de hacer algún esfuerzo o tose. Cambio en la lucidez mental, incluso somnolencia, pérdida del conocimiento o el llegar a estar en coma. Cambios en la audición o en el sentido del gusto, cambios que afectan el tacto, la capacidad de sentir dolor, presión, temperaturas, confusión o pérdida de memoria, dificultad para degluir, dificultad para leer o para escribir, mareos o sensación anormal de movimiento. Lo que comúnmente conocemos como vértigo, problemas con la vista, como disminución de la visión, visión doble, ceguera total, falta de control de esfínteres, pérdida de equilibrio, coordinación, problemas para caminar, debilidad muscular en la cara o brazo o pierna, por lo regular solo un lado. Entumecimiento, hormigueo en el lado del cuerpo, cambios emocionales de personalidad o estado de ánimo, problema para hablar, entender o que les a esa persona. ¿Qué pruebas o exámenes debemos realizar para pacientes con ASV? Verificar si problemas con la visión, el movimiento, sensibilidad, reflejos, la comprensión y el habla. Repetir este examen varias preguntas en el periodo de tiempo de que la persona va a ser hospitalizada. Auscultar las arterias cardiacas en el cuello con un estetoscopio para ver si hay un ruido anormal, llamado soplo, que es soplo de flujo sanguíneo normal. Revisar si hay presión arterial alta o un latido cardíaco regular. Se pueden hacer exámenes tipo de localización y causa accidente cerebrovascular y descartar otros problemas. La tomografía computarizada del cerebro para determinar si hay algún sangrado, una resonancia magnética, angiografía de la cabeza, un doble escarótido, ecocardiografías, angiografía por resonancia magnética, exámenes de sangre, electroencefalograma para determinar si hay convulsiones y electrocardiograma y monitoreo del ritmo. ¿Cuál es el tratamiento adecuado para la actividad cardiovascular? Es una emergencia médica, se necesita tratamiento inmediatamente y la urgencia es llamar a urgencias, buscar atención médica. Las personas que están experimentando síntomas deben ser las que primero lleguen al hospital. Si el accidente cerebrocardiovascular fue causado por un coágulo, pueden ser administrados medicamentos trombólicos para disolverlos. Para que sea efectivo este tratamiento, iniciarse entre las 4
y media hora posteriores al inicio de los síntomas. Sin embargo, cuanto más rápidamente se inicia un tratamiento, mejor serán las posibilidades de un desenlace clínico. Pueden necesitar una trombectomía endovascular. Esto es cuando se introduce un catéter en las arterias, se inyecta un tinte, un contraste, mientras se realizan las imágenes de los vasos sanguíneos que se encuentra un coágulo, se puede eliminar a través de ese mismo catéter y así evitar mayor daño al paciente. Los anticoagulantes como heparina, warfarina, orales de acción directa, ácido acético como la aspirina, medicamentos para controlar los factores de riesgo como la presión arterial, la diabetes y colesterol, procedimientos especiales o cirugía para aliviar los síntomas o prevenir más accidentes cerebrovasculares. La fisioterapia ocupacional o logopedia de deglución se iniciará en el hospital. Si la persona presenta problemas graves de deglusión, probablemente será necesaria una sonda de alimentación en el estómago. La recuperación de un accidente cerebrovascular comenzará mientras esté todavía dentro del hospital o en un centro de rehabilitación y continúa viajando al hospital para irse a su casa, asegurarse de asistencia y control después de eso. Las expectativas ante el pronóstico. Un pronóstico de una persona con accidente cerebrovascular depende de muchas cosas. Uno, el tipo de accidente que tuvo. Dos, la cantidad de tejido cerebral dañado. Tres, qué funciones corporales fueron afectadas. ¿Qué tan rápido se administró el tratamiento? Si tuvo problemas para moverse, pensar, hablar. Muchas personas presentan depresión después. Más de la mitad de las personas que tienen un accidente cardiovascular son capaces de desenvolverse y tener su vida normal. Lo más importante para evitar este accidente cardiovascular es la prevención, el manejo de la presión arterial, el colesterol, una vida saludable, una buena alimentación, estar pendiente de los síntomas, estar pendiente de las edades, las personas mayores de 55 siempre van a tener mayor riesgo. Hablábamos sobre la raza buena, las personas afroamericanas siempre van a tener mayor probabilidad. Los hombres tienen un riesgo más alto de tener accidentes cerebrales que las mujeres. Y el uso de hormonas, también físicas positivas, terapias hormonales, que incluyen estrógeno, siempre van a aumentar el riesgo. Bueno, por último, que me gustaría estar totalmente agradecida por la oportunidad que me pueden brindar. Me considero una persona que puede llegar a brindarles muchas cosas positivas en ese nuevo grupo de trabajo. Estoy siempre a disposición de aprender nuevas cosas, de aportar y de recibir nuevos conocimientos. Soy una persona muy alegre, respetuosa, que estoy dispuesta a aprender nuevas cosas. Y nada, muchísimas gracias.